Hay un silencio profundo que rodea la experiencia de la pérdida. No es un silencio vacío, sino uno lleno de una carga emocional invisible, de una ausencia que pesa más que 1000 palabras. ¿Te has dado cuenta de cómo, después de que alguien querido se va, hay algo en ti que sigue buscando, algo que sigue buscando respuestas en el aire, en los recuerdos, incluso en los sueños? Quizás has tenido un sueño, uno de esos sueños en los que sientes que esa persona aún está contigo, con su risa, con su presencia, como si nada hubiera cambiado. El cuerpo puede estar dormido, pero el alma sigue buscando, sigue llamando, sigue buscando la manera de hacer las paces con la ausencia. Y es en esos sueños donde la mente parece querer resolver lo que el corazón no ha logrado. Puede que al despertar te sientas en paz, como si todo estuviera bien por un momento, o puede que te embargue una sensación de incompletitud, de algo sin resolver. Este es el conflicto silencioso que no se ve, que no se escucha, pero que palpita en cada rincón de tu ser. La búsqueda por comprender lo que significa ese encuentro, lo que esa conexión sigue tratando de decirte. Un anhelo por comprender lo que está detrás de esa manifestación, esa presencia etérea que parece decirte más de lo que la razón es capaz de entender. Quizás sientes que el tiempo debería haber sanado ya todo, que la vida debería haberte llevado por otros caminos. Pero el dolor no tiene calendario, no se ajusta a las reglas del tiempo. ¿Por qué, después de tanto tiempo, esos sueños continúan? ¿Por qué esa sensación de no poder dejar ir? Aquí radica la raíz de nuestra angustia. La sociedad nos dice que debemos cerrar el ciclo, que el duelo tiene un tiempo determinado. Pero lo que pocos nos enseñan es que el verdadero proceso de sanar no se trata de pasar página, sino de integrarla. El error es querer apurar ese proceso, querer apresurar lo que lleva tiempo, lo que lleva maduración, lo que lleva aceptación. Y cuando te apresuras, cuando intentas cerrar el ciclo sin dar espacio a la reconciliación, sin permitirte vivir el dolor, te encuentras atrapado en un laberinto emocional que parece no tener salida. Eckhart Tolle nos recuerda, en sus enseñanzas, que el sufrimiento humano nace, en gran parte, de nuestra resistencia a lo que es. En lugar de abrazar el presente, la mente se distrae en el pasado y en lo que debería haber sido. El luto no es solo un proceso que debe terminar. Es una oportunidad para renacer en el presente, para reconectar con la esencia del aquí y ahora. El lamento por lo perdido te arrastra fuera de ti mismo, te aleja de la paz que siempre está disponible en este momento. La tristeza se convierte en una forma de resistencia, una forma de no querer soltar, y es ahí donde radica el verdadero sufrimiento. Carl Jung, desde su perspectiva psicológica, veía los sueños con los muertos no como simples fantasías, sino como manifestaciones del inconsciente que buscan integrar lo que la mente consciente no ha logrado procesar. Los sueños con aquellos que se han ido no son solo recuerdos, no son meras apariciones. Son puertas que nos abren al misterio de la vida, del alma, y nos invitan a mirar más allá de la superficie. Son la forma que tiene el inconsciente de intentar sanar, de conectarnos con algo que no está muerto, sino que sigue transformándose, sigue viviendo de manera diferente. En cada uno de esos sueños, el alma no está simplemente buscando paz, está buscando comprender, sanar, reconciliar lo que en la vigilia no ha podido comprender. Y es en este proceso de comprensión que la verdadera transformación comienza. No se trata solo de una despedida. Se trata de una aceptación profunda de lo que somos, de lo que está más allá de la muerte, de lo que no vemos pero sabemos que está allí. Porque en cada sueño, en cada encuentro con la ausente, hay un mensaje de sanación, de aceptación, de retorno a la verdad que reside en lo profundo de nuestro ser. Hay algo profundamente misterioso en los sueños con personas que ya no están en este plano físico. Nos deja una sensación confusa, una mezcla entre la paz de un encuentro inesperado y la tristeza de saber que, al despertar, todo se desvanecerá como la niebla a la luz del sol. Es como si en el sueño, la realidad y el más allá se fusionaran, y por un momento, la distancia entre lo vivo y lo muerto fuera tan solo una ilusión. Nos levantamos con el corazón pesado, pero también con una sensación de que algo importante se ha revelado, aunque no sepamos exactamente qué. Es en esta confusión donde se oculta un mensaje profundo, un mensaje que va más allá de la mera interpretación de sueños.
Los sueños con seres queridos que han partido no son solo recuerdos que se mezclan con la mente. Son, en muchos casos, manifestaciones de algo más grande, algo más profundo, algo que se encuentra en el fondo de nuestra alma. En la espiritualidad y también en la ciencia hay una comprensión creciente de que no solo estamos hechos de materia, sino de energía. Y esta energía no desaparece cuando morimos. La física cuántica nos dice que la energía nunca se pierde, solo se transforma. Y este concepto se alinea con lo que muchas tradiciones espirituales nos enseñan sobre la continuidad de la vida y la muerte. Es por eso que los sueños no son solo producto de nuestra imaginación. Son una ventana a ese campo vibracional que sigue existiendo, un campo donde las almas continúan su proceso, donde las emociones no se desvanecen, sino que se reformulan. Cuando soñamos con alguien que ha partido, nuestra conciencia está conectando con algo más allá de los límites del cuerpo físico, con algo que sigue estando presente en otro nivel, en otra dimensión, en otro estado de conciencia. Puede que no lo veamos, pero lo sentimos. Esa sensación de que la presencia de la persona sigue ahí, como si nos estuviera mirando, guiando, abrazando desde otro lugar. Y lo más importante, ese sueño no es solo una visita. Es una llamada a integrar lo que se ha perdido, a aceptar lo que no podemos cambiar y, en última instancia, a sanar. No es solo una aparición, es un canal de comunicación con lo que ya no vemos con los ojos, pero que sigue siendo parte de nosotros, de nuestra historia, de nuestra vibración. En la tradición de Eckhart Tolle, se nos recuerda constantemente que el sufrimiento humano proviene, en gran medida, de la resistencia a lo que es. Y aquí radica uno de los principales bloqueos en el proceso de duelo. Cuando la mente se resiste a aceptar que alguien se ha ido, nos arrastramos en un mar de emociones inconclusas. Nos resistimos al dolor, a la tristeza, al vacío, y eso crea un ciclo interminable de sufrimiento. Sin embargo, los sueños con los muertos nos están mostrando lo contrario. Nos están mostrando que la vida y la muerte son partes de un flujo continuo, de un proceso eterno que no termina con el cuerpo físico. Nos invitan a abrazar el momento presente, a conectar con lo que aún está vivo, aunque ya no esté en forma material. La muerte, tal como la describe Tolle, no es un final, sino una transición, un cambio de forma. La persona ya no está en su cuerpo, pero su energía, su esencia, sigue presente en el campo de conciencia universal. Y nuestros sueños, como portales, nos permiten conectar con esa energía. Esto no es solo una idea filosófica, sino un hecho profundo que se refleja en nuestra biología y nuestra conciencia. Los sueños son una forma de que el inconsciente, que no está limitado por el espacio ni el tiempo, se comunique con nosotros y nos ayude a procesar lo que está más allá de nuestra comprensión lógica. Es como si el alma de los que partieron tratara de reconectarnos con algo que ya está en nosotros, algo que tal vez habíamos olvidado o descuidado en nuestra vida cotidiana. Cuando soñamos con aquellos que han partido, no se trata solo de revivir un recuerdo, sino de integrar lo que ya no está físicamente con lo que sigue vivo en nuestra alma. Es un proceso de sanación, aunque no siempre lo comprendamos de inmediato. Este tipo de sueños pueden traer consigo una sensación de incompletitud, como si algo hubiera quedado sin cerrar. Pero esa incompletitud es, en realidad, la invitación a sanar. El inconsciente nos lleva a esos sueños para ayudarnos a integrar lo no resuelto, lo que no hemos podido aceptar completamente. Al no cerrar ese ciclo, nuestra energía queda atrapada en el pasado, en el dolor, en el arrepentimiento, en la tristeza. Pero en ese sueño, la presencia del ser querido nos recuerda que todo está bien, que la vida sigue, que la muerte es solo un cambio y que lo que estamos viviendo es solo una parte del viaje. Quizá te preguntes, ¿por qué sentimos esa sensación tan viva en esos sueños? ¿Por qué la energía de las personas que amamos sigue presente? La física cuántica nos dice que la energía no desaparece, solo se transforma. Y la misma idea está presente en la sabiduría ancestral de muchas culturas. El amor, la energía, no se pierde. Se transita, se transforma, se eleva. Al igual que los pensamientos o las emociones que no hemos resuelto, esa energía sigue presente, esperando ser liberada, esperando ser integrada.
Y los sueños con los que se presentan aquellos que se han ido son precisamente una de las formas en las que esa energía se manifiesta. Carl Jung, el célebre psicólogo, entendió los sueños como el lenguaje del inconsciente, un lenguaje simbólico y profundo que busca integrar los opuestos, que intenta unir lo que está dividido. Según Jung, los sueños con los muertos son manifestaciones de ese intento por sanar, por integrar lo que el consciente no ha podido comprender. Los muertos no son solo figuras del pasado, son símbolos de aspectos de nosotros mismos que necesitamos reconocer, aceptar y sanar. En los sueños, ellos nos hablan, nos guían y a veces nos muestran lo que no hemos querido ver. El mensaje de estos sueños, entonces, no es solo sobre la pérdida, sino sobre la integración de lo perdido. Se trata de aceptar que hay una parte de nosotros que sigue viva, que sigue buscando, que sigue conectada con algo que no tiene fin. Por lo tanto, cuando tienes un sueño con alguien que ya no está, no se trata de algo extraño o anómalo. Se trata de una invitación a entrar en el flujo de la vida, a dejar ir lo que no podemos cambiar, a integrar lo que hemos perdido, para que podamos seguir adelante con el corazón más ligero, con el alma más plena. Los sueños son las puertas por donde se cuela esa comunicación que está más allá de las palabras, más allá de lo físico. Son mensajes que nos recuerdan que la vida sigue siendo un proceso, que la muerte no es el fin, sino una transformación constante, y que esa transformación también está dentro de nosotros. Este entendimiento de los sueños, de la muerte y de la energía que nos conecta con aquellos que ya no están, es la puerta hacia la sanación profunda. Cada sueño es una oportunidad para abrazar lo que nos duele, para sanar lo que está inconcluso y para volver a conectar con lo que es eterno dentro de nosotros. Y en este proceso, aprendemos que el amor y la presencia de los que partieron siguen siendo parte de nosotros. No los hemos perdido, simplemente han cambiado de forma. Hay algo en la mente humana que nunca deja de buscar respuestas. A veces, buscamos explicaciones para todo, intentando darle sentido a lo que escapa a nuestra comprensión. En el caso de la muerte y los sueños con seres queridos que han partido, esta búsqueda se intensifica. Nos encontramos atrapados en un deseo profundo, uno que no puede ser racionalizado ni explicado con palabras simples. Queremos entender qué significa todo esto. ¿Por qué soñamos con ellos? ¿Qué nos están tratando de decir? ¿Por qué estos sueños nos tocan de una manera tan profunda, como si fueran la llave a algo que no entendemos, pero que sentimos que necesitamos comprender? En nuestra cultura, la muerte sigue siendo un misterio. Es el final, el cierre de un ciclo. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si la muerte no fuera el final, sino solo una transición? Muchos de nosotros llevamos el dolor de la pérdida como si fuera una carga eterna, algo que nos debe definir, algo que nunca se resuelve por completo. Pero lo cierto es que, más que buscar una respuesta intelectual, lo que en realidad estamos buscando es sanar el dolor que nos deja la separación. La incompletitud que sentimos cuando un ser querido se va no es solo un vacío físico, es un vacío emocional, un vacío energético que parece no tener solución. En lugar de comprenderlo solo con la mente, necesitamos abrazarlo con el corazón. A lo largo de nuestra vida, hemos aprendido a medir todo en términos de lo visible, lo tangible, lo lógico. Pero los sueños, las emociones y la energía no obedecen a esas reglas. Y cuando nos enfrentamos a la muerte, nos damos cuenta de que hay algo mucho más grande, mucho más profundo, que escapa a nuestra comprensión racional. Esto no significa que debamos vivir en la confusión o en la incertidumbre, sino que debemos aprender a aceptar lo que no podemos controlar, a confiar en lo que no vemos y a permitirnos sentir lo que realmente estamos viviendo. No se trata de encontrar una explicación definitiva, sino de abrirnos a la posibilidad de que hay respuestas que van más allá de la mente, respuestas que residen en la experiencia emocional y espiritual. Esta incomodidad ante lo inexplicable, este deseo profundo de controlar lo que no se puede controlar, es lo que crea una especie de ansiedad silenciosa en nosotros. Sentimos que, si logramos entender, si logramos ponerle nombre, todo encajará, todo tendrá sentido. Pero lo que no entendemos es que, mientras intentemos controlar esa respuesta, mientras sigamos buscando en el futuro lo que solo podemos encontrar en el presente, nos estaremos alejando de lo que realmente necesitamos,
aceptación. La verdadera sanación no llega a través de entender completamente lo que sucedió, sino a través de aceptar lo que es, de aceptar que no todo tiene una respuesta y que está bien no saber todo. Y, en ese proceso de aceptación, comenzamos a liberar el dolor, a liberar la necesidad de control y a abrazar lo que está presente en nuestro ser en este momento. Esta búsqueda de respuestas no es algo malo. De hecho, es natural. La mente humana necesita entender, necesita racionalizar lo que no puede comprender para sentirse segura. Pero cuando esa necesidad se convierte en un obstáculo, cuando nos mantenemos atrapados en la búsqueda de respuestas que no podemos obtener, esa ansiedad silenciosa se apodera de nosotros. Nos llena de dudas, de inseguridad, de miedo al futuro, al mismo tiempo que nos aleja de la paz que está disponible en el aquí y el ahora. La resistencia al dolor y al luto no hace más que prolongar el sufrimiento. Es como si estuviéramos intentando resolver algo que no se puede resolver de manera lógica, y eso nos sumerge en una espiral emocional que no tiene fin. Es aquí donde la sabiduría de Eckhart Tolle entra en juego. Él nos enseña que la clave no está en controlar el futuro o en encontrar respuestas definitivas, sino en aceptar el presente tal como es. La muerte, el luto, los sueños con los muertos, todo es parte de la misma corriente de la vida. Y al resistirnos, al intentar escapar de la incomodidad, solo estamos prolongando el sufrimiento. Tolle nos invita a estar presentes en nuestra experiencia, a abrazar el dolor tal como es, sin juzgarlo ni tratar de cambiarlo. Es solo cuando dejamos ir el deseo de controlar el futuro y nos rendimos a la realidad del momento presente que comenzamos a sanar. Y, a través de esa aceptación, podemos encontrar una paz profunda que no depende de entender o de controlar, sino de simplemente ser. El proceso de duelo y los sueños con los seres queridos que se han ido son momentos de transformación profunda, de expansión de nuestra conciencia. Lo que realmente estamos buscando no es una respuesta intelectual, sino una transformación emocional y espiritual. Queremos sanar, queremos reconciliarnos con lo que hemos perdido, queremos encontrar una manera de seguir adelante sin llevar esa carga de incompletitud. Y, aunque no siempre lo comprendamos, la respuesta está en vivir plenamente presente, en dejar de luchar contra lo que es, en abrazar el flujo de la vida tal como se presenta, sin aferrarnos a lo que ya no está. En el fondo, lo que todos estamos buscando es una conexión más profunda con nosotros mismos, con lo que está más allá de la muerte, con lo que sigue vivo dentro de nosotros. Y ese entendimiento solo se alcanza cuando dejamos de buscar fuera de nosotros lo que solo puede ser encontrado dentro. Carl Jung, el gran psicólogo, nos enseñó que los sueños son una forma de integración. No son solo reflejos de nuestra mente consciente, sino que son puertas a aspectos más profundos de nuestro ser. Cuando soñamos con los muertos, no solo estamos viendo un reflejo de nuestro dolor, sino una oportunidad para integrar esa pérdida, para reconciliarnos con lo que no entendemos. Jung creía que la muerte no es el fin de la relación, sino una transformación de la misma. Y esos sueños, esa presencia que sentimos, son la forma en la que nuestro inconsciente nos invita a integrar lo perdido. Es en la aceptación de lo que no podemos cambiar, en la integración de la pérdida, donde comienza la verdadera sanación. Así, al final, la búsqueda de respuestas no debe ser vista como algo negativo, sino como una oportunidad para encontrar un camino más profundo hacia la aceptación. La clave no está en resolver todas las preguntas, sino en aprender a vivir con la incertidumbre, en abrazar lo que es y en permitir que el corazón se libere del peso de lo no resuelto. Los sueños con los que han partido nos hablan no de un final, sino de una transición. Nos muestran que lo que amamos nunca nos abandona por completo, que lo que se ha ido sigue vivo de alguna manera dentro de nosotros, y que solo cuando aceptamos esa realidad, podemos empezar a sanar. Al final, lo que realmente estamos tratando de entender no es el significado detrás de cada sueño o de cada pérdida, sino el sentido profundo que se encuentra en vivir plenamente presente, en aceptar lo que no podemos controlar y en permitirnos sentir, sanar y seguir adelante. Y esa es la verdadera respuesta. Hay algo profundamente humano en la necesidad de reconciliarse con el pasado. Nos aferramos a los recuerdos, a las historias que nos contamos sobre lo que sucedió, como si, al hacerlo, pudiéramos controlar el flujo del tiempo,
como si pudiéramos moldear el pasado a nuestra voluntad. Pero, por mucho que lo intentemos, el pasado es algo que se va desvaneciendo. No podemos volver a esos momentos. No podemos cambiar lo que ya ha sucedido. Y, sin embargo, nos encontramos a menudo atrapados en la resistencia a aceptar lo que fue, a abrazar lo que es. La mente humana tiene una tendencia natural a crear historias, a construir narrativas sobre lo que vivimos, sobre lo que nos pasó y sobre lo que perdimos. Estas historias nos definen, nos dan una estructura, un sentido de identidad, pero también tienen una trampa oculta. Al aferrarnos a esas historias, al aferrarnos a lo que debería haber sido, nos desconectamos de la verdadera esencia de la vida. La resistencia al dolor, a la pérdida y la búsqueda constante de una respuesta nos impide vivir plenamente el momento presente. Y es en ese momento presente donde radica la verdadera paz. El proceso de reconciliación emocional con el pasado no es algo que suceda de manera rápida o inmediata. No se trata de olvidar ni de borrar lo que nos duele. La reconciliación no significa ignorar el sufrimiento, ni pretender que todo está bien cuando no lo está. La verdadera reconciliación es la aceptación. Aceptar que lo que ha sucedido, lo que hemos perdido, es parte de nuestra historia. Aceptar que las heridas, aunque profundas, son parte de lo que somos. Y, sobre todo, aceptar que la vida sigue, que el flujo del tiempo no se detiene, y que, aunque no podamos cambiar el pasado, si podemos transformarlo, aprender de él y dejarlo ir. Este proceso de aceptación es clave, especialmente cuando nos enfrentamos al duelo y a la pérdida. Cuando una persona querida se va, dejamos atrás una parte de nuestra vida, pero también se nos presenta una oportunidad para crecer, para soltar lo que nos ata al sufrimiento y para abrir espacio a una nueva forma de vivir. El duelo, aunque doloroso, es una invitación a soltar, a dejar ir las expectativas, los miedos y a abrazar el misterio de la vida y la muerte. Es una oportunidad para reconciliarnos con nuestra propia mortalidad, con la impermanencia de todo lo que conocemos. A menudo nos encontramos atrapados en lo que podríamos haber hecho, en lo que no hicimos, en las palabras que no dijimos, en los momentos que no compartimos. Nos aferramos a esos, y sí, como si, al hacerlo, pudiéramos cambiar la historia. Pero el sufrimiento nace precisamente de ese aferramiento. Nos negamos a aceptar que no podemos controlar todo, que no siempre tenemos el poder de cambiar lo que ocurrió. Y al negarnos a aceptar lo que es, nos condenamos a vivir en un ciclo interminable de dolor y arrepentimiento. El verdadero poder de la reconciliación con el pasado reside en entender que no se trata de cambiar lo que ya fue, sino de transformar nuestra relación con lo que ocurrió. La reconciliación emocional no es una cuestión de cerrar los ojos ante el dolor, sino de permitirnos sentirlo plenamente, de permitirnos procesarlo, de permitirnos vivir la experiencia de la pérdida de una manera diferente. Cuando logramos aceptar lo que fue, cuando dejamos ir el peso de las expectativas y el arrepentimiento, comenzamos a liberarnos del sufrimiento y a encontrar la paz en el aquí y el ahora. Y este proceso de aceptación también está relacionado con nuestra capacidad de vivir en el presente, de dejar de estar atrapados en el pasado y de abrirnos a la posibilidad de un futuro diferente. Cuando nos reconciliamos con lo que hemos vivido, con lo que hemos perdido, podemos comenzar a sanar, a vivir desde un lugar de mayor autenticidad y paz interior. El pasado ya no tiene el control sobre nosotros. Ya no somos esclavos de las historias que nos contamos. Podemos soltar las expectativas y los juicios y comenzar a vivir plenamente el momento presente. Este cambio de perspectiva es lo que Eckhart Tolle llama vivir en el ahora. Nos recuerda que la vida solo existe en el presente y que el sufrimiento proviene de nuestra resistencia a aceptar lo que es. La mente humana se aferra al pasado, al futuro, a lo que debería haber sido, y eso crea una desconexión con el momento presente. El luto, la pérdida y la muerte son parte de este proceso natural de la vida. Pero, cuando nos resistimos a aceptarlo, cuando luchamos contra lo que es, nos atrapamos en un sufrimiento innecesario. Los sueños con los que han partido, las emociones que surgen durante el duelo, son oportunidades para reconciliarnos con nuestra propia esencia, para sanar las heridas que llevamos dentro. Al integrar la pérdida, al aceptar lo que hemos perdido,
podemos comenzar a liberarnos de la tristeza que nos ata. Es un proceso profundo, que requiere tiempo y paciencia, pero es también una puerta hacia una mayor paz y serenidad interior. La disonancia vibracional, que a menudo sentimos durante el duelo, es la forma en que nuestra energía se ve afectada por la resistencia emocional. Cuando no aceptamos lo que está sucediendo, cuando nos aferramos al dolor o a la nostalgia, nuestra vibración se vuelve más densa, más pesada. Nos alejamos de la armonía natural de la vida, que es fluida y siempre en movimiento. Al aceptar la muerte, al permitirnos sentir el dolor y luego soltarlo, nuestra vibración comienza a elevarse, nos reconectamos con la paz interior, con la aceptación profunda de que todo tiene un ciclo, y que la muerte es solo una parte de esa eterna transformación. Este es el mismo principio que Eckhart Tolle enseña sobre el poder de la presencia. El momento presente es el único lugar donde realmente podemos sanar, porque es el único lugar donde la vida ocurre. Al liberarnos de las cadenas del pasado, al soltar el deseo de cambiar lo que no se puede cambiar, nos abrimos a la transformación que la vida tiene para ofrecernos. La reconciliación emocional con el pasado no significa olvidar, sino aceptar. No significa dejar de sentir, sino permitirnos sentir de manera plena. Y, en ese proceso, encontramos la paz. La reconciliación con el pasado también implica soltar la necesidad de saberlo todo, de comprenderlo todo. No podemos entender la muerte desde una perspectiva lógica, porque es un misterio que no está destinado a ser resuelto de manera racional. Pero si podemos comprenderla desde el corazón. Y, al hacerlo, encontramos la paz que proviene de la aceptación de lo que es, de lo que fue y de lo que será. Al final, el verdadero poder de la reconciliación emocional con el pasado radica en entender que el sufrimiento no es algo que debamos evitar, sino algo que debemos vivir plenamente, abrazarlo con compasión y luego soltarlo. No se trata de olvidar, sino de aprender a vivir con lo que fue, con lo que es y con lo que será, con el corazón abierto y la mente en paz. Y cuando llegamos a ese punto, cuando dejamos ir lo que ya no podemos cambiar, descubrimos que la vida continúa, que el amor sigue vivo, que todo sigue fluyendo, como siempre lo ha hecho. En cada uno de nosotros hay una parte que lucha contra lo que no podemos cambiar. Es un impulso natural querer resolver, controlar, entender, sobre todo cuando se trata de lo que más nos duele. La muerte de un ser querido, ese abismo silencioso que se abre en el corazón, nos recuerda nuestra vulnerabilidad, nuestra impermanencia. Nos enfrenta a lo que no sabemos, a lo que no podemos controlar, a lo que, por más que lo intentemos, no podemos evitar. Y es ahí donde, muchas veces, nos encontramos atrapados en la resistencia. La mente se aferra al dolor, se niega a soltar lo que se fue, se empeña en buscar respuestas que no llegan. Pero la verdad es que, al hacerlo, nos mantenemos en el sufrimiento, alejados de la paz que está a nuestro alcance. La clave, entonces, está en la aceptación. No en una aceptación resignada, ni en una aceptación que olvide el dolor, sino en una aceptación profunda, amorosa, que abraza lo que es, tal como es. Cuando aceptamos la muerte, el luto, la pérdida, no estamos diciendo que todo está bien. No estamos negando el dolor. Lo que estamos haciendo es reconocer que lo que ha sucedido es parte de la vida, una parte que no podemos controlar, pero que podemos integrar. Al hacerlo, abrimos un espacio para la sanación, para la transformación. Aceptar lo que no podemos cambiar es un acto de valentía. Es el acto de rendirse lo que es, de soltar la resistencia que solo nos arrastra hacia más sufrimiento. Aceptar no es olvidarse de lo que amamos, ni dejar de sentir la tristeza, sino honrar lo que fue permitirnos seguir adelante, sin quedarnos atrapados en lo que ya no existe. En esa aceptación, encontramos una libertad profunda, una paz que no depende de que todo encaje en nuestra comprensión racional, sino que nace de la conexión con lo eterno, con lo que trasciende el tiempo y el espacio. Eckhart Tolle habla de la importancia de vivir en el ahora, de la importancia de estar presentes. Porque, aunque la mente quiera aferrarse al pasado, la vida continúa en el presente. La muerte no detiene la vida. Al contrario, nos recuerda la naturaleza transitoria de todo lo que conocemos. En el momento en que aceptamos que la muerte es solo un paso,
Solo un cambio de forma, no un final. Comenzamos a liberarnos de la ansiedad, del miedo al futuro, y podemos vivir más plenamente. Es en ese momento presente, en el que el alma se reconcilia con lo que es, donde podemos encontrar una paz más profunda, que va más allá de las circunstancias. La vida y la muerte no están separadas. Lo que ha partido sigue viviendo en nosotros, en nuestras memorias, en nuestros sentimientos, en nuestras experiencias. Carl Jung entendió que la muerte no es el final de una relación, sino el comienzo de una transformación. Lo que hemos perdido sigue formando parte de nuestra psique, de nuestro inconsciente. Los sueños con los que nos encontramos con los que se han ido son puentes, son formas de reconectar con esa energía, con esa esencia que sigue estando presente, aunque no en la forma en que la conocíamos. Y es a través de estos sueños, a través de estos momentos de conexión, que encontramos la oportunidad de integrar esa pérdida, de sanarla, de transformarla en algo que nos permita seguir adelante, más completos, más plenos. La verdadera transformación no ocurre cuando tratamos de evitar el dolor, cuando intentamos cambiar lo que ha sucedido, sino cuando lo abrazamos con todo nuestro ser. Cuando permitimos que el dolor nos atraviese, a través de él, llegamos a una mayor comprensión, a una mayor paz. Este proceso de transformación es el que nos conecta con nuestra esencia más profunda, con nuestra capacidad de vivir en armonía con lo que es. Y esta transformación no es algo que sucede de inmediato. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, compasión hacia nosotros mismos. Aceptar que la vida sigue, que la muerte es solo una parte de ese ciclo, es lo que nos permite avanzar, lo que nos permite soltar lo que nos pesa y abrirnos a lo nuevo. Cuando aceptamos la muerte como parte natural de la vida, comenzamos a reconectarnos con lo que realmente importa. Ya no nos aferramos a lo que no podemos controlar, ni luchamos contra lo inevitable. Nos liberamos de la necesidad de entenderlo todo, de encontrar respuestas lógicas, y aprendemos a vivir en la incertidumbre, en el misterio. La muerte, en lugar de ser un final aterrador, se convierte en un recordatorio de lo valioso que es cada momento. Nos invita a vivir más plenamente, a estar más presentes, a abrazar lo que tenemos aquí y ahora. El proceso de aceptación y transformación es el que nos lleva de la oscuridad a la luz. Es un camino que todos debemos recorrer, y aunque no siempre es fácil, es el camino hacia la sanación. Cada paso que damos en este proceso nos acerca más a nuestra esencia, a esa parte de nosotros que no teme al cambio, que no teme a la muerte, que sabe que todo es transitorio y que lo único que permanece es lo que hemos experimentado, lo que hemos amado y lo que hemos aprendido. Finalmente, lo que realmente necesitamos entender es que la vida es un flujo constante. Nada permanece igual. Todo cambia, todo se transforma, todo se renueva. Y eso incluye la muerte. Lo que amamos nunca se pierde. Se transforma, se mueve, se adapta, pero nunca se va por completo. Y mientras estemos dispuestos a aceptar esta verdad, mientras estemos dispuestos a vivir en el presente, a soltar lo que ya no podemos cambiar, podemos encontrar la paz que tanto buscamos. La aceptación de la muerte, del luto y de la transformación es el primer paso hacia una vida más plena. No hay que temerle al final, porque lo que parece ser el final es solo una transición. Y cuando lo entendemos, cuando abrazamos esta verdad, nos liberamos del miedo y nos reconectamos con lo eterno que siempre ha estado dentro de nosotros. Así, podemos caminar en paz, sabiendo que todo está bien, que todo está en su lugar y que lo que realmente importa es cómo vivimos el presente.